La historia dice, trabajó con Menotti, trabajó con Bilardo, prepara futbolistas desde el año 72, hace 50 años, preparador físico de Diego, hasta el del 83 al 94, casi 10 años, 4 mundiales, incluso responsable de la preparación física del Sudáfrica 2010, donde estuviste vos. Le agradecemos la atención a Fernando Signorini. Fernando, buen día, buena mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pequeño historial, ¿no? Sí, ¿Dónde arrancó? Primera preparación física con un plantel de fútbol. en el año 72 en Rivadavia de Lincoln, que es la ciudad donde nací. Ajá. ¿Y después de ahí cómo fue la carrera? Uf, después fui a otro pueblo, no creo que sea ciudad todavía, ahí en Quiroga a partir del 9 de julio, eh, y en el 83, en mayo del 83, y entonces comencé mi aventura para descubrir ese misterio que para mí era el fútbol europeo, y decidí comenzarlo por Barcelona porque ahí era donde estaba César Luis Menotti como entrenador, que era quien más me había seducido, no solo por la propuesta de juego de sus equipos, sino por la concepción ética que él tenía y tiene seguramente del derecho deportivo, cuando decía de que el fútbol tenía que servir como excusa para ser feliz, para hacernos mañana mejor que hoy, y que si bien era importante ganar, más importante aún eran los medios que se utilizaban para lograr los fines. Bueno, por eso comencé por ahí, y después de llegar, no sin un poco de trabajo para poder llegar a él, imaginá, yo ni siquiera me había ido desde Buenos Aires, me había ido de Lincoln, así que, bueno, cuando lo contacté, él, de manera increíble, porque no sabía quién era, sin embargo, me autorizó y pasé a ser el único que en esas condiciones podía estar solo en medio de la inmensidad del Nou Camp, presenciando los entrenamientos, ¿no? Y bueno, así fueron pasando los días hasta que el 28 de junio de ese año hablé por primera vez con Diego. ¿Y cómo Y fue bueno, eso? porque yo estaba esperando que iniciaran el último entrenamiento previo al partido de vuelta por la final de la Copa de la Liga, que iba a jugar el Barcelona contra el Real de Madrid en un campo. Hacía mucho calor, yo estaba a la sombra de una columna, y de pronto en el inmenso playón que se llama como garage de los coches de quienes trabajaban, ¿no? Entró un gol rojo, recuerdo, potenciado, echando humo por todos lados, porque digo, tenía esa manera que tienen la mayoría de los jugadores de fútbol, ¿no? Frenó de golpe y saltó con esa agilidad de rana que tenía, y le dio un beso a la persona que se puso al volante y que se fue, era Claudia. Y entonces, cuando quiso entrar, comenzó a tirar el picaporte y se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada porque todavía no habían abierto. Entonces yo, que estaba ahí, por decirle algo, porque él no me había visto todavía, le dije: ¿viste, Diego? Después dicen que el que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llegas temprano y está la puerta cerrada. Y entonces giró, me descubrió y vino sonriendo hacia mí. Él era un nene, tenía 22 años recién, ¿no? Y bueno, me dijo: ¿podés creer que seas tan verde? Yo, tenés razón. Así que sos profe, me tiró. Claro, porque al verme solo en esa inmensidad le había picado la curiosidad y le habrá preguntado a César. Bueno, así que a partir de ese momento comenzamos a charlar. Me dijo que al otro día jugaba y se iba para Argentina, pero que a la vuelta llegaba la pretemporada de Andorra, y cuando terminara, ya de regreso en Barcelona, me quería invitar a un asado en su casa, porque pensaban abrir junto a Jorge Sitterpiller, que era por entonces su apoderado, de una escuela de fútbol, y que si a mí me interesaba, y yo pensaba que estaban ya flotando en una nube, porque estaba con el mejor jugador del mundo que me estaba ofreciendo un trabajo, ¿no? Así que quedamos en que no, que yo iba a ir a Andorra, y a Andorra fui, y ahí ya comenzamos a relacionarnos, porque estaba prácticamente todos los días, un rato juntos. Me presentó a Claudia,
a dos amigos que estaban acompañándolo, y a la vuelta cumplió con su promesa del asado en Barcelona, a donde descubrí que, como siempre digo, que era más difícil sacar a don Diego de la parrilla que a Diego de la cancha de fútbol, ¿no? Pero bueno, estaba toda su familia, y yo, bueno, estaba con mi señora, que era profesor y jugaba al tenis. Él tenía además una cancha de tenis ahí, así que junto con Claudio después, qué sé yo, cada vez que lo frecuentaba hacíamos un doble o single, y la pasamos bárbaro hasta que llegó el fatídico para él y maravilloso para mí, el 24 de septiembre de ese año, cuando Goicoechea tuvo la fantástica idea para mí de romperle el tobillo, porque ese fue en definitivo el motivo fundante que lo llevó a él después, tras que yo lo ayudara en la primera fase de la recuperación dinámica, a ofrecerme esa descabellada idea de quedarme a trabajar como su preparador personal, ya que no existía esa profesión. Él la estaba inventando en ese momento y yo era el privilegiado que estaba recibiendo esa oferta, ¿no? Profe, usted sabe que charlando en varias oportunidades con Cherkis Vialo, él decía que había varios Maradona. ¿Había un Maradona bueno y un Maradona malo para usted? No, yo dije que con Diego iba hasta el fin del mundo y con Maradona hasta la esquina, pero todos tenemos, vos también, y Cherkis también, y yo y todos, no somos solamente uno. Cherkis, cuando está ante el micrófono, ante las cámaras, se viste de una manera, utiliza un lenguaje, y cuando está tomando un café con un amigo en su casa, a lo mejor está descalzo, en pantalones cortos. Lo que pasa que esa especie de metamorfosis de que, o sea, de todo a lo mejor Kafka, es una cosa común a todos. Lo que pasa que en Diego se notaba mucho más por la repercusión, por la visibilidad que él tenía a nivel mundial. Pero te repito, después uno es padre, es hermano, es hijo, y todos. Y él también, pero te repito, lo de él era mucho más visible, ¿no? En los últimos días salió a la luz una arenga de Messi en la previa del partido frente a Brasil, en la final, en el Maracaná. Y vio, profe, que siempre los argentinos decimos, en esta comparación para mí absurda, entre Maradona y Messi, siempre decimos que Maradona tenía un plus que Messi de pronto no tiene, y ahora aparece esta arenga en donde vemos un Messi prácticamente disfrazado de Maradona. Se sacó una mochila Messi y hoy está mucho más líder, hoy está mucho más fuerte en ese aspecto en el cual Diego nunca fallaba. Sí, pero eso no va a cambiar absolutamente nada, porque Leo es el líder dentro de la cancha, porque te rompe los huesos con una maga y se va y hace lo que quiere, ¿no? Porque si no sería muy fácil. Seguramente es la misma arenga que uno hace cuando después el resultado es en contra. Yo no creo mucho en eso, porque los jugadores son gallos de riña, y ante el gran evento no necesitan absolutamente nada. Más vale quedarse callado. ¿Qué le vas a decir? Hay que ganar. Ellos ya saben que... yo no digo nunca hay que ganar, hay que jugar, porque en el otro vestuario te están diciendo lo mismo, ¿no? Pero hay se ha expandido por todos lados eso de la importancia del líder que arenga, y yo sinceramente no lo comparto mucho, porque he estado en miles de vestuarios, en todos se dice lo mismo, y diciendo lo mismo se gana, se empata y se pierde, ¿no? Lo que pasa es que siempre los que estamos de afuera, mucho más que los jugadores, pensamos que somos importantes si decimos algo. Entonces, si un día le decís, qué sé yo, te vas a recibir de héroe y se ataja el penal, y a lo mejor se lo dijiste otro día y la pelota fue para el otro lado. Claro. Creo que hay demasiado bla, bla, bla en este mundo del fútbol de hoy, ¿no? Esto de... Bueno, acá justamente con Chicho, con quien comparto micrófono desde hace casi 25 años en este horario, en una ciudad tan futbolera como esta, tenemos... Nos abandonó Pumpido, pero no lo entendemos por qué. Bueno, lo tuvimos 3 años, lo tuvimos a Neri, profe. Porque imagino que nunca habrá llevado ni siquiera una docena de facturas. Tal cual, lo conoce perfectamente. No sea mal. Sea bueno, mire, está escuchando en Paraguay. Seguro, pero lo conoce a la perfección. Ayer te mandó mensaje, mientras iba en la ruta.
Sí, hablé con Nelia yo. Y tenemos además un gran amigo en común que es Rubén Rossi. Bueno, inclusive soy uno de los suscriptores al canal de YouTube que tienen con Rubén y con Capa, ¿no? Sí, con Maurito Nava, sí. Y con Mauro Nava, exactamente. Estamos en los inicios, porque éramos charlas que hacíamos toda la semana entre nosotros y a alguien se le ocurrió, sin otra pretensión que la de llegar a quien quiera escuchar algo y en todo caso a debatir, no para imponer razones, porque en esto del fútbol es todo tan variable, ¿no? Ujú. Usted sabe, profe, que nosotros tenemos siempre una discusión con respecto al tema del resultadismo, no resultadismo. Yo soy un convencido de que todos los jugadores entran en la cancha a ganar, pero que lo que importan son las formas. Esto ha dividido a la sociedad futbolística argentina y puntualmente le pregunto porque en esa división irremediablemente están quienes están del lado de Menotti y quienes están del lado de Bilardo, a pesar de que yo digo que los mejores equipos de Bilardo fueron equipos que jugaban realmente muy bien al fútbol. El Estudiantes del 82 con 3 número 10 en la mitad de la cancha como Ponce, Troviani y Isabela, el equipo del 86 con una conjunción de volantes en la mitad de la cancha con buen pie. No es tan así la cosa, ¿no? Pero se ha dividido la sociedad futbolística argentina a partir de ellos dos y a partir de esta concepción de digamos, por ponerlo mal y pronto, lirismo y resultadismo. No, pero yo creo que no es que se divida. En todo caso han intentado dividirla a través de los medios, de la perversidad de muchos imbéciles que toman el fútbol a veces como un hecho de vida o muerte, o todavía siguen titulando que es una guerra cuando no saben el espanto de una guerra donde se despedazan familias enteras, ¿no? Yo creo, el que diga que a Carlos no le gusta la belleza o jugar bien, entonces no entendió absolutamente nada. Lo que en mi caso personal, me divide las aguas, y eso lo sabe Carlos perfectamente, es que él no repara en medios para lograr los fines. Él si hay que hacer algo venido al reclamo. ¿Por qué? Porque tiene una enorme imposibilidad de aceptar la derrota, y la derrota forma parte del juego. Tal vez le tenga mucho miedo a la muerte, ¿no? Porque creo que lo que más temor nos da, y por eso, a mi juicio, la creencia en Dios es precisamente por el dolor y por la muerte. Si no existieran, ¿para qué quiero a nadie? Y él en ese sentido, y hay sobradas muestras de que muchas veces ha transgredido esa línea ética, pero entonces el deporte de esa manera nos sirve para uno de sus principales objetivos, que es ayudarnos, como decía anteriormente, a ser mañana que hoy, porque cuando los argentinos muchas veces, o una parte de la sociedad, no sé, se enoja con un árbitro porque no cobró algo a favor de la selección, pero se olvida que en el 86 Dios metió la mano, ¿no? Sí. Tal vez lo perdonaron porque adiós, pero quiero decir, cuando un ilícito te favorece está bien, y cuando te perjudica está mal. Entonces así estamos, con esa viveza, y por eso nos sentimos a lo mejor tan humillados cuando nos pagan con la misma moneda, ¿no? Y somos capaces de gritarle al mundo la injusticia. Por eso te digo, yo además creo fundamentalmente en el jugador de fútbol. Creo que los grandes equipos han sido como las grandes orquestas, lo son porque tienen los mejores músicos, y los grandes equipos lo son porque tienen grandes jugadores que además después, qué sé yo, encuentran una manera de jugar y se solidifican a través de los resultados. Pero yo nunca vi que 11 mediocres hicieran famoso a un entrenador, ¿no? Ni viceversa. En cambio, los grandes equipos hacen aún más grandes a sus entrenadores. Esto lo tengo detectado desde hace mucho tiempo, ¿no? Bajo ese concepto, usted, de alguna manera, profe, lo que está haciendo es, entre comillas, justificar, por ejemplo, lo del bidón de Branco. Exacto, por supuesto. Eso fue no sé, un ilícito pero como ganamos, después, ¿cómo le decís a los chicos, por ejemplo, si vos me mandás a tus chicos, si Neri me hubiera mandado a sus chicos, y en un momento hubieran hecho trampa, y yo se lo hubiera señalado, porque yo, además de tratar de ayudarlos a mejorar como jugadores, lo tengo que tratar de ayudar a
formar como seres humanos, para eso los padres lo envían y confían en mí. Y si yo le digo, no hay que hacer trampa, ellos pueden decir tranquilamente, ¿cómo? Si Diego hizo trampa o lo aplaudió todo el país, o Carlos hizo trampa y lo justificó todo. Bueno, entonces es bastante complicado. Yo creo que ahí tenés que ir por el lado. Hay dos teorías filosóficas que se pelean desde el fondo de los tiempos, ¿no? Que es el utilitarismo, donde justifica que la verdadera importancia de las cosas está dado por la cantidad de felicidad que produce la mayor cantidad de gente. Y hasta ahí se equivocan, porque Brasil tiene 4 veces más población que Argentina. Ese día estuvieron todos mucho más tristes, ¿no? O las teorías del deber, deontológica de Kant, a donde se reniega absolutamente de todo aquello que tiende a vulgarizar, a tribalizar al ser humano, ¿no? Entonces cada uno después tiene que elegir por dónde quiere caminar. Fernando, usted siempre banca a los jugadores, recién algo más o menos así era la frase. ¿El jugador argentino es tramposo por naturaleza? ¿Se convirtió más todavía? Digo, por lo que uno le toca ver a diario en las canchas del fútbol argentino. Mira, hay una frase genial, que a veces la utiliza porque son mucho mejores las que puedo imaginar yo, del padre del existencialismo, de Jean-Paul Sartre, que dice que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y bueno, si a nosotros a través de los medios nos justifican todo y dentro de la sociedad esa picardía crece de las que después nos quejamos, ¿no? Pero yo digo que no se puede generalizar. Hay personas que de ninguna manera aceptan. Yo me cuento entre ellos, sinceramente. A mí la trampa no me gusta porque es una porquería en el fútbol como en la vida. Lo que pasa es que hay muchos jugadores que desde chiquititos están casi conminados a ser tramposos, porque si no lo son, a lo mejor no comen. Diego me contaba más de una vez que siendo pibe se iba a la estación de Fiorito y había un puesto de fruta, bueno, había varios puestos de fruta, ¿no? De un andén y de otro. Entonces, él, por ejemplo, iba y detectaba una manzana brillante y esperaba que llegara el tren y él sabía que el tren frenaba, se abría la puerta, bajaban los pasajeros y él ya sabía cuánto tiempo tenía para manotear la manzana, correr, subir al vagón, bajar por el otro lado y se cerraba la puerta. Y bueno, lo hacía porque era la única posibilidad de poder disfrutar de eso que para él era un manjar. Entonces, de chiquito, como cientos de miles de chicos en Argentina y millones en el mundo están obligados a hacer trampa, a pegar un manotazo y a salir, qué sé yo, porque si no comerían o no tenían posibilidad de desear lo que todos desean y muy pocos pueden tener, ¿no? Profe, por supuesto que las dos situaciones fueron dos situaciones por allí quizás incomparables, ¿no? Porque una cosa es la muerte natural, como lo que le pasó a Diego, y otra cosa fue aquello que le ocurrió en el 94. ¿Qué sintió el día de la muerte de Maradona? ¿Y qué sintió aquel día en el cual Maradona dio a conocer aquella famosa frase inmortalizada para todos los tiempos cuando dijo "me cortaron las piernas"? En esta sentí que el poder, o sea, toda la perversidad, lo brutal que puede ser el poder, ¿no? Que te acompaña hacia la cima, porque el limón tiene jugo y se le perdona cualquier tipo, hasta esas ridiculizaciones que Diego le hacía más de una vez. Pero siempre te están esperando, y el día en que ya no le servís más, que ya diste todo lo que tenías que dar, ahí no solamente te la cobran, sino que te ponen como ejemplo de lo que uno nunca debe hacer en la vida. Estos miserables mafiosos de la FIFA, que así terminaron todos descabezados, porque, bueno, hubo un movimiento que aparentemente quiso purificar el Oriente y quedaron todos afuera, ¿no? Uh-huh. Pero, no, bueno, y después con su partido, no, a mí lo que me extrañaba era que todavía tuviera la capacidad de estar vivo, porque una vida tan exagerada, en cualquier persona normal, hubiera sido mucho más
anticipado el fin, ¿no? Vos sabés que un día hablando con Neri, estamos hablando con Fernando Signorini, preparador físico, mucho tiempo Diego. Neri siempre nos contaba una anécdota, creo que no sé si era por Rusia o por qué país, que lo tuvieron que... Ellos salieron y escudando a Diego era la única manera que él pueda andar públicamente. Ellos hicieron como un escudo humano, qué sé yo, caminaban todo lo de la selección y en el medio no se veía, iba Diego. Porque si no, no podía salir del Si hotel. no, exactamente, si no, no podía. ¿Vos alguna vez lo viste? ¿Poder estar tranquilo en algún lado? No, bueno, precisamente por eso yo establecí esa comparación y se lo dije con Diego hasta el fin del mundo y con Maradona hasta la esquina, porque, y sobre todo en Nápoli era, qué sé yo, no sé, a ver, estar adentro de un lavarropa de esos centrífugos, ¿viste? Era realmente imposible soportar. Por eso digo que él de Nápoli habrá conocido, a ver, desde la trayectoria que iba de la casa del entrenamiento, del entrenamiento al aeropuerto cuando había que viajar, y muy poco más, ¿no? Era una vida exagerada como la que describe Bryce Echenique y Martín Romaña. Lo que pasa que ese libro me lo había prestado, me lo dio una vez Valdano en México, y yo después comparando la vida de uno y otro, digo que la vida de Martín Romaña era la de una carmelita descalza al lado de la de Diego. Sí, era prácticamente invivible, ¿no? Volviendo a la actualidad, ¿qué harías con Lo Celso? Bueno, no sé, porque no sé si se determinó ya el grado de lesión que tiene y de acuerdo a ello establecerán si vale la pena seguir creyendo que va a jugar o directamente ya descartarlo y elegir otra opción, porque Un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha. Es más, claro. Los médicos del Tottenham dicen que tiene que operarse. Listo, entonces ya está fuera, claro. Está bien, es un riesgo que se corre. El fútbol es un deporte, además de ser un deporte de contacto, hoy está cargado de tanta presión por parte de todo el mundo. A los jugadores se le exige tanto, que yo digo, ¿qué sociedad sería la sociedad argentina, por ejemplo, si los que le exigen tanto a los jugadores, sin haber nunca jugado o sin saber lo que es jugar profesionalmente y tener las ilusiones de 40 y pico de millones en un evento, si ellos mismos exigieran esa perfección, ¿qué país tendríamos? ¿No? Sería mejor que Noruega. Si le exigieran a los políticos, a un montón de gente, ¿no? Claro, exacto. Sí, pero yo creo que si es de ese tenor la lesión, no, de ninguna manera me parece que podría jugar. A vos te tocó el 2010. Hoy estamos a 12 años de aquel mundial en Sudáfrica. ¿Notás que hay toda una efervescencia con el tema del temor a las lesiones ahora en estos tiempos con redes sociales más explotadas, con un montón de cuestiones? Sí, porque antes el fútbol no tenía la penetración cultural ni era utilizado de esta manera casi tan solapada para entretener a la gente, para desviar la atención sobre los verdaderos problemas. No lo utilizaban como el árbol que tapaba el monte. Hoy aparece el fútbol por todo. Entonces, claro, el jugador eso lo percibe. Antes vos tenías un problema, pero nadie decía nada. Entonces, bueno, podías a lo mejor transitar ese momento de otra manera, pero hoy, qué sé yo, me imagino que un jugador esté convocado para el Mundial con ese bombardeo mediático, debe tener cuidado hasta que yo de resbalar en su casa para no hacerse mal. Creo que están llenando de brutales tensiones a lo que era y ya no es un juego maravilloso, esa fantástica excusa para ser feliz, ¿no? Profe, bueno, estamos recibiendo algunos mensajes y la verdad que hay dentro de su ámbito, que es la preparación física, hay alguien aquí en Santa Fe que históricamente trabajó en los dos clubes, además de eso, bueno, ha trabajado con gente muy vinculada a César Luis Menotti, puntualmente con el Gitano Juárez, que además ha dejado una imagen imborrable en la gente de Colón, que es el profesor Carlos Hurtado, y su familia le manda saludos. Sí, porque lo conocí a Carlos,
que tenía mucha cercanía con César, con todo el grupo, y era muy estimado, muy, muy querido. Cayetano Rodríguez me ha hablado mucho también. Bueno, entonces agradezco y retribuyo los saludos y el afecto a la familia. Usted sabe, profe, que los preparadores físicos muchas veces están mucho más cercanos a los jugadores que hasta los propios entrenadores. Hoy hay, digamos, una conjunción de profesionales dentro de un cuerpo técnico, inclusive hasta psicólogos. ¿A usted por allí le gustaba o se veía en el papel de psicólogo de los jugadores, además de preparador físico? No, yo creo, mira, que primero que yo niego esto del preparador físico, ¿no? Este es una terminología que ya habría que dejar de lado, porque esa frase fue acuñada, o esa denominación fue acuñada para denominar a quien se hacía cargo del entrenamiento de los atletas, pero un atleta no tiene nada que ver con un jugador de fútbol. Quiere decir que el atleta lo único que tiene que preparar es el músculo, entonces sí necesita el preparador físico, ¿no? El velocista tiene un solo problema: correr lo más rápidamente posible por un andarivel que lo pone a resguardo de cualquier tipo de agresión. Corre únicamente para adelante, no corre para atrás, ni para el costado, ni gira, ni salta. El sistema cognitivo está libre por eso mismo, ¿no? Porque no tiene otro problema que resolver. Y el emocional también, porque si un atleta va cuarto, qué sé yo, en una maratón o en 800, nadie le tira un botellazo, nadie lo escupe, nadie lo agrede, pero además si sale último, la próxima carrera va a ser titular, ¿no? Y con el saltador pasa lo mismo, sabe perfectamente los pasos que tiene que dar para llegar a la tabla en el largo o a la zona de pique en el alto. Los lanzadores saben perfectamente los giros que tienen que dar en el martillo, los movimientos en bala o en jabalina. Un jugador de fútbol, cuando recibe la pelota, tiene por lo menos 13 opciones, ¿no? Porque después pasar la pelota a cualquiera de sus 10 compañeros y son 10. Tirarla afuera son 11, patear el arco 14, 12, gambetear 13. Pero además, desde ese punto de vista, en el atletismo, el tiempo, por ejemplo, en la carrera de velocidad es fundamental, porque si tardás mucho, ¿cómo haces para tener una buena actuación? En cambio, el gol de Diego a los ingleses, el segundo es una clara demostración de lo que digo. Tardó casi 11 segundos para recorrer 55 metros, quiere decir, tiempo atlético malísimo, porque Bolt corre el doble de la distancia en 9.58 y hace menos pasos, porque Diego dio 43 y él en el doble de la distancia dio 41. Pero además el jugador de fútbol, desde el punto de vista emocional, el mismo partido puede pasar por ser ovacionado porque hizo una jugada y un gol fantástico, o ser insultado de todos lados porque, qué sé yo, hizo un blooper, un gol en contra. Bueno, a Neri le habrá pasado más de una vez y sabe perfectamente mejor que yo cómo se sufre a nivel anímico. Entonces yo por eso me denomino o me creo a mí mismo un preparador de jugadores, porque para mí un gramo de tejido cerebral pesa más que 76 kilos de músculo, ¿no? Sabiendo que vos por más que lo ayudes, después el juego puede ir para cualquier lado. Está misterioso el fútbol, como una vez le dije a Martín Palermo, que mirá cómo será Martín de misterioso, que un goleador de raza como vos pudo errar 3 penales en un mismo partido y después hizo un gol de cabeza de la mitad de la cancha. De la mitad de la cancha, claro. Entonces digo, tomarse demasiado en serio al fútbol es como tomarse demasiado en serio la vida, no vamos a salir vivos de ella, ¿no? Esto es lo mismo. Sí. Uno toma todas las precauciones, todas las precauciones. Y después uno que patea un centro y la pelota dio vuelta y se te metió en un ángulo. Y claro, y después los que miran desde arriba dicen, ¿cómo puede ser? Así todo puede ser. En el fútbol todo puede ser como en la vida. Ahora, que no debiera ser, eso también es cierto, pero suceden las cosas, ¿no? Entonces, el que no entiende eso, que se dedique a otra cosa. La va a pasar muy mal si no, ¿eh? Fernando, la última. ¿El test de Cooper sirve o no sirve? Ahí está la anécdota que tuve cuando jugaba, me dijo, porque yo corría más que el test de Cooper. ¿Jugaba el domingo entonces? O sea, pero espera, ¿a vos, Diego, lo viste correr siempre igual? Siempre, o sea, nunca varió esa cantidad de metros durante 12 minutos.
No, él no, porque ya desde el momento, se ve que desde el momento en el que yo se lo comenté y él comenzó a correr, ya sabía que no servía para nada, por eso me lo dijo al final, ¿no? No se preocupó en absoluto por batir ningún tipo de récord, porque además te repito, el test de Cooper, ahí está, otra de las características del atletismo. Vos no corres el test de Cooper para atrás, ni frenás, ni caes, no, corres todo para adelante. Por eso yo alguna vez dije que entrenar a futbolistas era como entrenar a caballos de polo, y entrenar a atletas es como entrenar caballo de pista. Entonces, ¿por qué todavía de manera increíble se sigue entrenando en muchos lugares a los jugadores como caballo de pista, cuando en definitiva son caballo de polo, ¿no? Un grande. Fernando, que tenga buen día. Gracias por la charla. Abrazo enorme, y a lo mejor Neri al escuchar eso, la próxima vez se viene con una docena de facturas. Yo te Difícil. digo, esto llega a Paraguay. Por eso, siempre hay una primera vez, ¿no? Hay que darle la oportunidad. Difícil que el chancho chifle. Chao, Fernando, un abrazo. Hasta pronto. Chau. Chao, 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 gracias Fernando. Fernando Signorini.